Hola chicos, hoy vamos a comenzar con una nueva clase de la unidad número 2, la construcción de la República en Chile. Ya vamos a comenzar con esta nueva unidad, ya que finalizamos con la unidad número 1 y nos corresponde ahora comenzar con la unidad número 2. La lección de esta unidad y el tema del cual se va a tratar esta clase es cuáles son las características del proceso de independencia, ¿cierto? Que va a ser nuestra clase número 1. Antecedentes. Visión panorámica del siglo XIX en Chile. Bueno, durante el siglo XIX en Chile vivió distintos acontecimientos y procesos que le permitieron construir su propio camino como república independiente. Conseguida la independencia, el país tuvo los desafíos de organizarse políticamente y desarrollar otras áreas como la economía, la educación y la cultura. Introducción. A comienzos del siglo XIX, en 1800, Chile formaba parte de un imperio ubicado al otro lado del Océano Atlántico. Seguía sus leyes y obedecía a sus autoridades. Nuestro país, al igual que gran parte del continente americano, era una colonia. En la primera década del siglo, los territorios americanos iniciaron un proceso destinado a dejar de ser colonias y convertirse en países con sus propios gobiernos y leyes. A este proceso se le denomina como independencia. ¿Pero qué habrá llevado a los americanos a buscar su independencia? ¿Por qué este proceso no se desarrolló antes? ¿Qué causa explican el proceso de independencia? Para responder esta pregunta es necesario mirar la sociedad colonial donde se encuentran las raíces de la independencia. También debemos tener en cuenta lo que ocurría en Europa y América del Norte, porque la independencia es un proceso multicausal en el que intervienen distintos factores como algunos propios de la dinámica colonial y también otros externos de América, ¿ya? Para comprender por qué este proceso se produce al mismo tiempo en distintos lugares del continente, debemos saber las múltiples causas. Las causas externas. Una de las causas externas fue la Ilustración, donde criticaron la concentración del poder en el rey, creían en la libertad e igualdad y el pueblo debía escoger su propia forma de gobernarse. Ya durante este siglo, en el siglo XVIII, se difundieron nuevas ideas tanto en Europa como en América, gracias al desarrollo de la Ilustración. Los pensadores ilustrados de este periodo criticaban las monarquías, porque el rey concentraba todo el poder en él, lo que se prestaba para algunas injusticias. Además, planteaban la importancia de la libertad y de la igualdad de las personas y sostenían que el pueblo debía escoger su propia forma de gobernarse. A pesar de que la corona española prohibió la difusión de ideas, algunos criollos viajaron a Europa, conocieron el pensamiento ilustrado y trajeron clandestinamente libros a Chile y además discutían estas ideas en reuniones en ese periodo que eran llamadas tertulias. Otra causa externa de este periodo es la independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio de 1776. ¿Qué buscaba la independencia de los Estados Unidos? Buscaba la libertad y la igualdad. Los colonos estadounidenses consiguieron la independencia de Gran Bretaña y también proceso por el cual 13 colonias inglesas de América del Norte se separaron de la metrópoli, lo que permitió concretar las ideas ilustradas del periodo, demostrando que sí era posible organizar un Estado bajo estos principios. Otra causa externa es la Revolución Francesa.
inspirada en los ideales ilustrados, puso fin a una monarquía y estableció una república. El pueblo francés puso fin a la monarquía en un proceso que tuvo episodios de gran violencia, incluida la ejecución del rey, lo que causó el rechazo de muchos criollos. La Revolución Francesa sí tuvo un impacto decisivo en la independencia de Haití, que fue una de las primeras colonias de América en alcanzar su independencia, que se separó, ¿cierto? Se emancipó de Francia en el año 1804. Y por último, la última causa externa fue la invasión napoleónica. En 1808, el emperador de Francia, en ese periodo era Napoleón Bonaparte, invadió España, tomando prisionero al rey Fernando VII y puso en su lugar a su hermano. Ante esta situación, los españoles y americanos formaron juntas locales de gobierno y declararon su lealtad ante el rey cautivo. Este movimiento juntista más tarde iba a desencadenar, ¿cierto?, la independencia de América. Y las causas internas de este proceso de independencia tenemos como primer punto el descontento criollo. Los criollos tenían riquezas, pero en este periodo ellos no podían acceder a los cargos políticos importantes. En el siglo XVIII fue un periodo de estabilidad económica en las colonias españolas, gracias al fortalecimiento de la minería y la expansión de la agricultura y la ganadería en distintas regiones de América. Pero esta situación benefició a la aristocracia criolla, que consolidó, ¿cierto?, su fortuna y su influencia social. No obstante, ¿cierto?, en España, la casa gobernante de los Borbones no estaba conforme con esta situación de las colonias y inició una serie de reformas, ¿cierto?, orientadas a reordenar la administración. Primero, fortalecer el dominio de la corona, ¿cierto?, mediante la creación de nuevos virreinatos e intendencias y mejorar así la captación de recursos para la monarquía. Es decir, todos los recursos que se producían en Chile eran llevados, ¿cierto?, a la monarquía española, a España, todo esto, la parte de la minería, de la agricultura, la ganadería, todos estos recursos eran enviados directamente, ¿cierto?, a la monarquía española, en este periodo, en el siglo XVIII. Situación económica. Las reformas económicas que realizó la corona española afectó a los criollos. Las reformas borbónicas, ¿cierto?, estas reformas causaron mucho disgusto en diferentes lugares de América. El establecimiento del libre comercio en el año 1778 permitía que las colonias comerciaran entre sí y también con España. Causó malestar entre los comerciantes de distintas regiones, pues los mercados, ¿cierto?, se saturaron de productos importados, lo que provocó la ruina de algunos de ellos. A su vez, a los ya pesados impuestos, ¿cierto?, que existían en América, se sumaron nuevos tributos que afectaron intereses de los sectores adinerados. Identidad criolla. Los criollos, al sentirse discriminados por los españoles, desarrollaron una identidad relacionada con la tierra en que ellos habitaban. También causó una gran molestia entre los criollos el trato discriminatorio que recibieron desde España. Ellos aspiraban a participar en la administración, ¿cierto?, colonial, pero sus méritos, su posición no fueron reconocidos por parte de los españoles. Peor aún, para los cargos públicos de importancia, la corona designaba solamente a españoles recién llegados a la península, lo que generó, ¿cierto?, un ambiente de rivalidad entre ambos grupos, aunque no puso en peligro la convivencia en común entre los españoles y los criollos. Y por último, la expulsión de los jesuitas. Los criollos deseaban tener acceso, ¿cierto?, a una buena educación, por lo que no recibieron bien la expulsión de los jesuitas.
El abandono cultural de las colonias fue un motivo de descontento en el siglo XVIII. Los criollos juzgaban que la corona descuidaba la educación, ¿cierto? Que para ellos, para los criollos, la educación, ellos la consideraban como el medio para alcanzar el progreso material. Esto produjo que agravara este problema que se produjo con la expulsión de la Compañía de Jesús, ¿cierto? Que tenía a su cargo los mejores establecimientos educacionales. Este descontento se relacionaba además con el amor y el apego que los criollos sentían por su suelo natal. Si bien ellos se reconocían como súbditos leales al rey, ¿cierto? Eran leales a su rey en este periodo, pero sentían que tenían una identidad diferente a la española y se preocupaban por la situación de las regiones en que vivían. En resumen, la independencia de las colonias americanas tuvo múltiples causas. Algunas fueron causas internas, ¿cierto? Que fueron las que nombramos anteriormente, que fue la Ilustración, ¿cierto? Fue la Revolución Francesa, la invasión napoleónica, la independencia de los Estados Unidos y también causas externas, como la identidad criolla, la expulsión de los jesuitas, que fueron detonantes estas causas para que nuestro país comenzara este proceso de independencia. Las causas externas se relacionan con la difusión, ¿cierto? Como había nombrado anteriormente, de la Ilustración, de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, como también las causas internas que se asocian al malestar causado por las reformas borbónicas, por el acceso a cargos públicos, los cuales los criollos no podían, y por la situación cultural de las colonias y el nacimiento del apego al suelo natal de los criollos, ¿cierto? A esta identidad que ellos sentían diferente a los españoles, ¿cierto? Y por último, un punto importante fue la invasión napoleónica a España, que causó una serie de crisis en el Imperio español.